Ya está con nosotros el ministro Federico Sturzenegger. Gracias por acompañarnos, ministro de Regulación. Ahora nos metemos con los temas de su ministerio, pero qué difícil, ¿no? Tanta gente o sin trabajo o con trabajo ilegal, o como pasa con esta mercadería, no están registradas ni la mercadería ni el trabajador. Ese capítulo, ¿no? ¿Qué sería el capítulo de la reforma laboral? ¿O cómo hacer para que tanta gente pueda entrar al mercado de trabajo real, en blanco, ¿no? Una dimensión es la reforma laboral, pero la otra es el tamaño del Estado. Porque la informalidad se produce porque la carga impositiva es tan impresionante, tanto para el trabajo, ¿no? Cuando contratás a una persona tenés que pagar impuestos muy importantes por contratar. Decimos que defendemos el empleo, pero después tenemos impuestos muy altos para contratar. Pero la carga tributaria en general es muy alta, ¿no? Entonces, me parece que justamente un Estado más chico y un Estado que sea más barato en términos que cobre menos impuestos porque gasta menos, me parece que eso es el camino más fructífero y más lógico y a la postre más efectivo para combatir la informalidad, porque si nosotros seguimos poniéndole una carga tributaria tan grande, con un gasto público tan grande al que quiere trabajar formalmente, bueno, estas situaciones se van a seguir dando. ¿Qué le falta al gobierno para hacerlo, no? Bueno, a ver, el gobierno de Javier Milei bajó el gasto público 30 puntos. A partir de esa baja de 30 puntos del gasto del año pasado, generó una baja muy importante de impuestos. Por supuesto, el primero que bajó y el más importante es el impuesto inflacionario, ¿no? Porque ese gasto en gran medida se financiaba con emisión monetaria. Ha seguido bajando impuestos, vamos a seguir bajando impuestos porque de eso se trata la motosierra. La motosierra es justamente bajar el tamaño del Estado para poder cobrar menos impuestos. Pero ¿cómo calza con esto? Digo? Bueno, pero me parece que esto es interesante porque cuando uno mira, por ejemplo, la campaña electoral o uno contrasta, eso es gobierno nacional. Pero la carga tributaria no es solo gobierno nacional, ¿correcto? La carga tributaria es el gobierno nacional, el gobierno provincial y los gobiernos municipales. Sí. Entonces, cuando yo escucho a alguna gente, por ejemplo, llegada a Kicillof, que ellos dicen, nuestra propuesta en la provincia de Buenos Aires es que no haya motosierra, ellos lo que te están diciendo, yo digo, es buenísimo que lo digan con tanta claridad, porque ellos lo que te están diciendo es, nosotros queremos mucho gasto público, queremos mucho Estado, y eso quiere decir muchos impuestos. Y la propuesta de La Libertad Avanza, tanto en el gobierno nacional, porque ya lo estamos ejecutando, y por eso estamos bajando impuestos, 19 impuestos ha bajado Luis Caputo en estos 18 meses, esa es nuestra propuesta que vamos a llevar a las provincias y a las municipalidades. Es decir, nuestra propuesta va a ser motosierra en las provincias. ¿Para qué? Para que ese gasto público más pequeño implique menores impuestos para la gente. Pero la carga tributaria, eso es del gobierno nacional, es decir... No, vos tenés carga tributaria de los 3 niveles del gobierno. La carga laboral, un empleado, estamos hablando de un empleado que le cuesta a un, no sé, un restaurante, por ejemplo. ¿No? Bueno, en gran medida eso es lo que financia el sistema jubilatorio, el sistema previsional. Pero ¿cómo logra el gobierno bajar eso para que el restaurante diga, sí, lo voy a tener en blanco en vez de tenerlo en negro porque me conviene tenerlo en blanco? Cuanto más nosotros logremos avanzar con la motosierra, y te digo que el presidente en esto es contundente y es inclaudicable. Acordate también que el crecimiento económico te va generando más recursos. Históricamente, cuando el kirchnerismo recibía más recursos en los años que tuviera el crecimiento económico, decía, uy, tengo más guita, ¿cómo la gasto? Sí, la soja, por ejemplo. Por eso. Entonces, ¿cómo la gasto? ¿No? Entonces creabas ese Estado. Milei tiene la propuesta totalmente diferente. Es decir, mira, nosotros el gasto público va a ir para abajo. Entonces, en la medida que suban los recursos por el crecimiento económico, eso se va a aplicar enteramente a baja de impuestos, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que se abre un debate este año, el año que viene, sobre qué impuestos hay que bajar, ¿no? Ahí es como que es interesante el debate porque cada uno te va a contar va a tener su preferencia, ¿correcto? Por ejemplo, si hablas con alguien del sector financiero, te va a decir, y bajame débitos y créditos, porque eso también es un impuesto a la formalización, ¿no? Si vos cada transacción en el banco tenés que pagar un impuesto, también tenés un incentivo a no hacerlo. ¿El campo qué te va a decir? Retenciones, ¿correcto? La industria, ¿qué te va a decir? Y bájame los aranceles a la importación de bienes de capital, porque yo quiero comprar maquinaria más barata, ¿ok? Yo creo que la CGT tendría que decir, bájame los impuestos al trabajo. Sí. ¿No? Yo creo que si nosotros empezamos con impuestos al trabajo, sobre todo sobre los segmentos de ingresos menores, me parece que eso sería como... Impuesto a las ganancias para los trabajadores, por ejemplo. Bueno, lo que pasa es que... No, me refiero más a aportes y contribuciones. Porque el impuesto a las ganancias, Franco,
y esto por ahí es como una, no sé de dónde, cómo surge esta distorsión en Argentina, lo paga solamente el 15% más rico de la población. ¿Hoy sigue siendo así? ¿Hoy es el 15% de los trabajadores? Sí, el más rico. ¿O alguna vez fue el 3 o el 5? ¿o no? Sí, digamos, es raro, porque en Estados Unidos, por ejemplo, el impuesto a las ganancias lo paga el 50% más rico de la población, ¿no? Entonces, el impuesto a las ganancias acá es muy acotado. ¿Por qué, digamos, en Argentina está esta cosa en contra del impuesto a las ganancias? Bueno, yo creo que en general porque el sindicalismo es el que tiene los empleados en ese 15% de ingresos más altos, y entonces como que está en contra del impuesto a las ganancias. Pero si el impuesto a las ganancias es bajo, quiere decir que el IVA tiene que ser alto. Entonces, por ejemplo, yo decía, comparada con Estados Unidos tiene un impuesto a las ganancias que en vez de pagarlo el 15% más rico, lo paga el 50%, pero el IVA, que allá es 8%, que claro, es el sales tax allá, ¿no? Es el impuesto a las ventas, es 8%. Entonces, el 50% más pobre de la población paga mucho menos impuestos que ese 50% más pobre en Argentina. Entonces, bueno, me parece que... ¿Y ustedes quieren ir a un escenario así o no? No, lo que digo es, me parece que hay un debate interesantísimo para hacer en Argentina. Javier Milei va a abrir la posibilidad de que se debata en Argentina bajas de impuestos. Repito, ¿de dónde va a venir el margen para bajar impuestos? De que vamos a seguir con la motosierra a full, es cierto y que el crecimiento económico nos va a dar margen. Y me parece que la baja de impuestos será una combinación de todas estas cosas que te estoy contando. ¿Es cierto que tiene tiempo hasta el 8 de julio para tomar algunas decisiones porque se termina la ley de bases o no es así? Sí, las facultades delegadas de la ley de bases terminan el 8 de julio. O sea, en un mes. Sí, menos. Y además si tengo que contar los días hábiles, menos todavía, ¿no? Sí, bueno, pero, hoy es 8 de junio. Sí. Entonces, pero atenti, porque la delegación que nos hizo el Congreso era una delegación muy específica. La delegación que nos dijo es, ustedes por un año van a poder hacer lo siguiente. Cuando ustedes encuentren que el gobierno hace algo que les parece que no es necesario seguirla haciendo, entonces ustedes pueden decir, el gobierno deja de hacer eso, y si esa obligación del gobierno venía de una ley, se puede ir y cambiar esa ley. ¿Okay? Entonces, ese proceso, todo lo que queríamos hacer en ese sentido, va a estar hecho para el 8 de julio. ¿Okay? No es un año, o sea, en un año hemos trabajado muchísimo, hemos hecho muchísimo. Nos queda, digamos, una parte final. De hecho, el martes tenemos una reunión de gabinete específicamente con todos los ministros para ver lo que falta. Y lo otro que nos permite la ley bases, uno es el artículo 3A y el otro es el 3B, es que cuando uno tiene organismos del Estado que, por ejemplo, encuentra que está duplicando funciones o que está haciendo algo que le parece que ya no es necesario. Ustedes creo que estaban hablando del Instituto Perón hace un rato, ¿correcto? Sí. Bueno. Ahora le quiero preguntar por Grabois, pero tenemos una imagen de lo que pasa en Los Ángeles. Están habiendo más detenciones y ya vuelvo con el ministro y el tema de motosierra, pero esto está pasando en Los Ángeles ahora. La imagen de personas detenidas que están protestando contra el gobierno de Trump. Allí en la ciudad de Los Ángeles hay ya varios detenidos. Veníamos marcando esto de la posibilidad de que haya deportaciones, ¿no? Una vez que también haya detenidos, que era también la amenaza de Trump. ¿Qué escena, no? Estamos... Bueno, si me permitís una reflexión bastante general sobre esto, ¿no? O sea, yo creo que en el mundo se están dando unos cambios. Salimos de Argentina y vamos al mundo por un minuto, ¿no? Pero te saco. Se están dando movimientos como bastante importantes, sobre todo en lo que se llaman los movimientos demográficos. Te voy a dar una imagen que puede ser que te impacte. En Japón, por ejemplo, la natalidad es menos de un niño por mujer. Sí. Y una pareja, ¿no? Sí. ¿Eso qué quiere decir? Que en una generación, escucha esto, la población de Japón cae a la mitad. En una generación. En una generación cae a la mitad. Eso quiere decir que en Japón van a sobrar edificios, van a sobrar trenes, va a sobrar infraestructura. El Estado está quebrado, porque hablábamos de lo previsional, ¿no? Pero entonces Europa es un país, es un continente que está con la población en declinación. Los dos únicos lugares del mundo donde la población está creciendo, o los tres, son África, Medio Oriente y Centroamérica. Entonces, cuando vos tenés... Sudamérica tampoco. Bueno, quizás marginalmente, pero cuando vos tenés un área que se contrae en población, entonces empieza a absorber población de las áreas que están creciendo la población, ¿no? Bueno, eso ha generado un poco, me parece que es parte de lo que está pasando en Estados Unidos,
definitivamente es parte de lo que hemos visto estos últimos años en Europa, ¿no? Gonzalo Báñez está ahí con información de los detenidos, Gonza, y de la idea de despejar la autopista, ¿no?, que está haciendo la policía. Sí, ahora. También se están reportando heridos, Fran, en los enfrentamientos. Lo que está cortado es una de las principales arterias de las autopistas, por eso lo está tratando. Ahí la despejaron, por completo. Exacto. Por completo, sí. Despejar son las arterias que conectan a los edificios federales en Los Ángeles. A ver, la información oficial, mientras se siguen escuchando las detonaciones, es que hasta el momento hay 300 efectivos de la Guardia Nacional de los 2000 que fueron desplegados en el estado de California. El gobernador, que lo decíamos, de California, demócrata, él no habla con el presidente Trump desde el viernes, que fue cuando empezaron estas manifestaciones, mientras se siguen viendo cada vez más detonaciones y gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes con banderas de México, con banderas de países centroamericanos, que en su mayoría, por las crisis que viven en sus países, también buscan y buscaron en los últimos años llegar a los Estados Unidos. Tremendo las imágenes. Y Trump quiere frenar. Sí, han utilizado el gas, ¿no?, para correr a la gente. Sí, y balas de goma también, detonaciones con balas de goma. Sí, el objetivo es despejar de nuevo la autopista, ¿no? Como se ve en la imagen, correrán los vehículos policiales para recuperar allí el tránsito. Bueno, vamos a volver enseguida. Bueno, la imagen es fuerte, ¿no? Impresionante. Le tiran también algunas cosas a la policía. Fíjate que no hay un gran despliegue de efectivos tampoco, Fran. No. En cuanto a cantidad, digo, en esa zona. No, están despejando con gas, ¿no? Como se ve en la imagen, claramente. Bueno, enseguida volvemos a los Estados Unidos cuando haya más novedades. Además está Gonzalo Báñez para contarnos y ampliar la información. Estamos con el ministro Federico Sturzenegger y hay un dato clave que se quiere saber en estos días, pues se habla mucho de que esta motosierra va a impactar en otras áreas. Se habla de capital humano, creo que la Secretaría de Trabajo, el INTA, ¿no? ¿Qué lugares hoy van a recortar porque ustedes creen que hay gente de más? Te decía eso, o sea, me parece que uno tiene que encontrar los lugares donde hay funciones que están duplicadas. A veces pueden estar duplicadas dentro del propio gobierno nacional o pueden estar duplicadas con las provincias, ¿no? Por ejemplo, puede ser que un ministerio esté haciendo algo que en realidad lo hace una provincia, entonces no tiene sentido que lo siga haciendo. O puede tener que el kirchnerismo ya ha creado una agencia para hacer algo que en realidad es competencia de otra área del gobierno. Vos pensás que el kirchnerismo trabajó mucho con esta operatoria, que es, viste que ellos trabajan mucho con la idea de la caja, o sea, generar caja, ¿no? Generar plata. Entonces la manera más efectiva de generar plata era, yo creo una agencia, es una agencia descentralizada, esa agencia puede cobrar. Entonces me armo, digamos, un paquete de ingresos a partir Había muchas agencias con presupuesto, hay muchísimas agencias, sigue habiendo. Entonces parte de lo que vas a ver de acá al 8 de julio es un reordenamiento, diría, bastante integral. Bueno, me parece que es como en todas las áreas, ¿no? Empezamos la semana pasada con las áreas de cultura. Entre otras cosas estaba esto del Instituto Perón que ustedes estaban hablando hace un tiempo, porque fíjate, ese es un ejemplo muy claro, es algo que gastaba un montón de dinero, es algo que me parece que la sociedad no estaba demandando eso, además era un uso político del Estado, entonces eso directamente, bueno, se cierra, ¿no? Fue un objetivo. En muchos casos se fusiona, entonces hay temas en el Ministerio de Economía, hay temas obviamente con salud estamos trabajando también, o sea, nada, es bastante integral a todo. Pero si usted no lo explica, la sensación es que, bueno, vamos a recortar en salud, uno dice, bueno, entonces van a recortar que pensiones, beneficios que por ahí la gente necesita. No, vos tenés que, estuvimos estos días con lo de Garrahan. Es importante lo que me estás preguntando, porque fíjate que nosotros en estos meses hemos sacado 50.000 empleados públicos. Y esos 50.000 empleados públicos no han resultado en una merma en los servicios que el gobierno hace, ¿correcto? Entonces vos me decís, pero entonces ¿cómo puede ser, Federico? Si tenías 300.000 y sacaste 50.000 y no se afectó, bueno, es que justamente lo que te estoy diciendo, que mucha de esa gente era ñoquis, era gente que hacía cosas que en realidad la sociedad no valoraba, etc. Entonces, lo que tenés que pensar es que lo que nosotros vamos a estar haciendo es en esa línea. Nosotros no vamos a estar cortando los servicios importantes. Este es un gobierno, por ejemplo, que es la ayuda social. La UH fue el único elemento del presupuesto que lo subió, ¿correcto? Entonces, nada, yo creo que
ha sido tanto el exceso que tiene el Estado en su crecimiento que tuvo, que eso es lo que uno va buscando, esas áreas de duplicaciones y de ineficiencias para recortar. Pero eso insisto que hay que explicarlo. Por ejemplo, en el INTA hay, esto me pareció sorprendente, hay 6.000 empleados y tenían 3.000 vehículos. Claro, 3.000 vehículos para 6.000, o sea, es como que medio como nos cierra, ¿no? Entonces ellos tienen... O sea, cada 2 empleados había un auto del Estado. Exacto. Que hay que mantenerlo, hay que pagarle el seguro. Yo sabía hace muchos años que pasaba algo así en lo que era el Ministerio de Agricultura, por ejemplo, o en el SENASA también, que había, no sé, 600 camionetas. O sea, pero me parece que es un son país debates grande, interesantes. Yo como por ejemplo, el INTA tiene un presupuesto, está en el presupuesto, tiene recursos por 400.000 millones de pesos, ¿no? Sí. Y esos recursos de 400.000 millones de pesos se llevan una parte importante, casi el 50% de las retenciones de maíz. Entonces tenemos todo un debate gigantesco sobre las retenciones, seguramente lo has tratado acá durante semanas, etcétera. Y decir, bueno, pero para la mitad de las retenciones de uno de los productos más importantes del agro, bueno, entonces nos planteamos, nos preguntamos si eso puede reformularse de una manera de generar más efectividad con menos recursos. ¿Pero saben hacerlo? Porque también podría perder la eficiencia que tienen algunos organismos como el INTA, o como las áreas de cultura mismo. Es el desafío, es el desafío. ¿Y tienen mucha oposición a hacerlo, estos recortes? ¿Tienen mucha resistencia? Bueno, en algunos casos sí. Nosotros tenemos áreas, por ejemplo, que están totalmente duplicadas, que tienen más secretarios de estos organismos descentralizados, que tienen más secretarios de Estado que varios ministerios juntos, ¿no? O sea, te repito, han sido como lugares que se han puesto para generar puestos y para generar caja, ¿no? Entiendo que vos me estás queriendo preguntar, que te anticipe qué tipo de organismos es, pero te digo, es bastante general. Y tiene que ver con creo eso. Creo que si uno no lo explica, el argumento de la oposición es decir, vienen recortes en salud. No, esperá, sacaron al secretario, del subsecretario, de la dirección, de la secretaría, de la subsecretaría, que estaban no duplicados, duplicados. Me ha tocado leer tarjetitas de funcionarios públicos que no entendés el cargo que tienen. Dirección nacional. 5 niveles, sí. Bueno, ya lo vas a ver cuando lo vayamos haciendo. Me parece que sí es importante que en cada momento, como por ejemplo el Garraham este mes, empezó con el control de accesos, ¿no? Entonces, mira qué interesante, ¿no? O sea, justamente uno está diciendo, bueno, a ver, quiero ver acá quién viene a trabajar y quién no viene a trabajar. Fantástico eso, pero también mismo lo que ganan los médicos. Y vimos que ganaban pero es que justamente si vos tenés un montón de gente que no viene a trabajar, es más difícil pagarle un buen sueldo al que sí verdaderamente tenés que pagarle, que son los residentes y los médicos, ¿no? Entonces se trata de eso. O sea, esos 50.000 empleados que nosotros sacamos, que te repito, que no han generado una merma en la calidad de los servicios, al Estado le ha representado un ahorro de unos 2.000 millones de dólares al año. Entonces eso permite... 2.000 millones de dólares. Millones. Y eso, ¿sabes qué, Franco? Es menos impuestos. Son 2.000 millones de dólares menos de impuestos que le tenés que cobrar a los argentinos. Y simplemente lo hicimos Pero verá, por ejemplo, yendo al Garraham, verá el médico del Garraham que los ñoquis que corran van a ver después reflejado en su recibo de sueldo. Eso ya lo definirá el ministro Mario Lugones, pero claramente el trabajo es, digamos, eficientizar y sacar aquello que no sirve, ¿no? Porque aquello que no sirve, como yo siempre digo, alguien lo paga. Alguien lo paga. Entonces lo paga el contribuyente con los impuestos o lo paga el empleado que verdaderamente trabaja y el empleado que verdaderamente es importante con un menor sueldo porque no se puede... ¿Y los gremios tienen resistencia? Porque ustedes arrancaron con un despido estatal, después pusieron el examen, después frenaron y ahora, bueno, avanzan de nuevo. ¿Cree que eso va? Por ejemplo, el martes tenemos un paro, no sé, de aerolíneas argentinas. Claro, no, el examen no se frenó, sino que se terminó. Se terminó, quise decir. O sea, se terminó, me parece muy exitosamente. Me parece que es una instancia... Nosotros el examen para el acceso a la administración pública lo pusimos, yo digo, era como el anti que me meten piqueteros en el Estado. Sí. Entonces, si vos decís, mira, quiero meter a una persona en el Estado y esa persona no sabe leer y escribir o lo que fuere, ya sabe que va a tener que pasar por ese examen. Entonces, eso ya de por sí es como un filtro bastante interesante, así que me parece que eso fue una cosa bastante exitosa, perdón, y ese examen sigue, ¿no? Porque o sea, es que el Estado siempre tiene rotación, gente que se va, gente que entra, los que entran los tiene que dar todos. El martes tenemos paro en aerolíneas, justamente los pilotos no quieren las nuevas medidas que tienen que ver con el descanso, con la cantidad de días de descanso que tienen. No, primero que el paro estuvo anunciado antes de estas medidas que nosotros hicimos, que nosotros lo único que hicimos fue adecuar, nosotros lo que hicimos es adecuar los tiempos de descanso al estándar internacional. Por ejemplo, en todos los países del mundo, los pilotos de aviación tienen entre 15 y 20 días de vacaciones. Acá en Argentina era 40. Nosotros decimos,
que cada compañía decida cuántas vacaciones quiere que su piloto tenga. 10, 15, 5, 40, lo que fuera. Ellos dicen que hay estándares internacionales por un tema de seguridad aérea. Por eso nosotros fuimos a los estándares internacionales, porque lo que había ocurrido es que Alberto Fernández, seguramente en respuesta a alguna presión sindical, porque viste que el peronismo siempre es la casta, ¿no? Entonces la casta pide y el peronismo responde, seguramente en algún pedido, había bajado. Entonces una empresa no podía, digamos, manejarse con los estándares internacionales, sino que tenía que dar muchísimas más vacaciones. Y eso, a ver, porque digo, eso también es importante. ¿Y cuál es el efecto de eso? ¿Tenemos una aerolínea de hacer el recorte? No, justamente, ¿cuál es el efecto de que vos digas, mira, los pilotos en todas las líneas, en vez de tener 15, 20 días de vacaciones, van a tener, no sé, ponerle 2 meses de vacaciones? ¿Cuál es el efecto? Es inviable para la aerolínea. Y para las aerolíneas privadas también. Y básicamente quiere decir que para las aerolíneas privadas que van a tener que cobrar más caro el pasaje. ¿Se entiende? Entonces, al final siempre es la casta obteniendo sus privilegios. Claro, lo que pasa es que a veces es difícil ver el beneficio, ¿correcto? Entonces el beneficio es, para todos los consumidores, tarifas aéreas más baratas. Por último, anunciaron también estos días el tema de usar los dólares del colchón y demás. ¿Va a funcionar esa medida? ¿Creen que la gente va a...? ¿Eso es para lograr que crezca la economía, que haya movilidad, que haya consumo? Te explico un poco lo que me parece tiene en mente el presidente. Él... No hay más pesos, ¿correcto? No se emiten más pesos. No se emiten más pesos. Entonces yo a veces la metáfora que uso cuando pensamos de la inflación, etcétera, es como, imagínate una locomotora a carbón. ¿Te imaginas por un momento? Sí. Imagínatelo ahora, Massa metiéndole carbón. Imagen, Sergio Massa. Metiendo carbón. Listo. Obviamente prende el vapor, arrancan los precios, arranca la inflación. Por eso cuando él terminó su gestión, la inflación estaba absolutamente, totalmente desbocada. ¿Qué hace Milei? Milei agarra y dice, cierro, acá no entra un carbón más, ¿correcto? La locomotora sigue por un tiempo, ¿no? Porque todavía tiene todo ese combustible que no terminó de combustionar. Por eso el presidente te dice, la puerta está cerrada, no entra más carbón, el tren se va a parar a mediados del año que viene, ¿correcto? Yo pienso que va a ser un poco antes, pero bueno, eso digamos, son distintas visiones de qué tan rápido es ese proceso de desinflación. Pero entonces digo, con la cosa cerrada, con la puertita cerrada, vos ya sabés que la inflación podrá ser unos meses más, unos meses menos, pero termina. Pero ¿qué pasa? Que como no hay más emisión de pesos y la economía crece, la gente necesita más dinero. ¿Se entiende? Sí, obvio, claro. Entonces, lo que el presidente está queriendo hacer es decir, miren, pues yo voy a darle a la gente facilidad para que pueda proveer esos mecanismos, de esos medios de pago, sacando los dólares del cauchón y usando los dólares. Entonces, ¿por qué te hago toda esta larga historia? Para contestar tu pregunta, que es, ¿va a funcionar o no va a funcionar? Lo que te quiero decir, va a ser un proceso gradual, porque la gente a ese fin va a usar los dólares a medida que vaya necesitando los dólares acompañando el crecimiento económico de la economía. O sea, no esperes, digamos, una cosa como revolucionaria de un día para el otro, sino es que simplemente es como abrir un mecanismo para que la economía se pueda ir monetizando sin generar inflación, porque, repito, esa puertita está cerrada. Me tengo que ir a Misiones con las elecciones, pero pensaba preguntar para cerrar, ¿este ajuste y la motosierra necesita de votos o...? Es que la motosierra nos permitió sacar 10 millones de personas de la pobreza. La motosierra, ¿por qué es la campaña? Vuelvo a lo de Buenos Aires. Kicillof te dice, yo quiero mucho... Antes yo le decía a un ministro, usted está ajustando la economía, y te decía, no, nosotros no estábamos ajustando y buscaban palabras, claro, pero, metáforas, y ustedes dicen, nosotros acá están orgullosos del ajuste. Por eso digo... Claro, acá tengo mi motosierra, ¿correcto? Motosierra. Entonces, lo que digo es una motosierra. Es una motosierra, claro. Entonces, digo, la motosierra... Por eso requiere de votos, entonces. Pero esto es lo más importante. Lo más importante que me preguntaste. La motosierra es baja de impuestos. Porque cada peso que el Estado gasta, alguien lo tiene que poner. Sí. Entonces un impuesto, lo vas a cobrar un impuesto. ¿También es un servicio menos que da el Estado? Es lo que pero volvemos a la discusión. Yo digo, bajamos 50.000 personas y no afectamos ningún servicio. Entonces vos lo que tenés es un crecimiento de una masa estatal inútil de corrupción, de ñoc, no de gente que estamos... pensiones de discapacidad no las tocaron. No se tocaron, la UH de hecho aumentó en su valor, etc. Entonces lo que digo es, la motosierra es bajar toda esa cosa inútil del Estado
para poder bajarle los impuestos a los ciudadanos. ¿Okay? Entonces, hay 2 proyectos acá, políticos en las provincias, en Misiones y en todo el resto de las provincias. Hay un partido tradicional, que es el peronismo, que te va a decir, yo quiero Estado y quiero impuestos. Nosotros decimos, sí, Estado es impuestos. Estado es impuestos. ¿Querés impuestos? ¿Te gusta lo que el Estado está haciendo? Listo, vota eso, no hay problema. Si sos soberano. La propuesta de La Libertad Avanza es que nosotros vamos a bajar el gasto para bajar impuestos. Lo que es muy interesante en algunas provincias es que como en algunas provincias mucha de la plata viene de la coparticipación, con una baja de gasto, te diría, bastante moderada, vos podrías llevar todos los impuestos provinciales a 0. Por ejemplo, te doy un ejemplo, La Rioja. Sí. La Rioja, el 90% de sus ingresos son de coparticipación. O sea que vos en La Rioja, escuchá, en La Rioja bajás 10% el gasto y eliminás sellos, inmobiliario rural, ingresos brutos, todo. La mayoría de la gente está empleada por el Estado en La Rioja. Bueno, pero te estoy diciendo que ni siquiera hay que tocar eso, porque es tan poco lo que hay que ajustar. Entonces, La Libertad Avanza va, y definitivamente nunca se va a tocar las prestaciones esenciales que hay que hacer, que son seguridad, educación, justicia y salud, ¿no? Entonces, ahora después, todo lo que es la masa centralizada, que realmente no aporta mucho, va a permitir una baja de impuestos muy, muy significativa. Entonces, la campaña es la motosierra, porque la motosierra es bajar impuestos. Si la gente quiere menos impuestos, esa es la propuesta que nosotros le Gracias ofrecemos. por haber venido hoy domingo, ministro. Muy amable. Gracias.